Damas y caballeros, estoy en condiciones de presentarles a quien en este caso tenemos en contacto telefónico aquí en la cocina de las noticias, que es nada más ni nada menos que el ingeniero Julio Cobos. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, lo escucho mal, la verdad que así no puedo entablar la conversación. Si puede levantar el retorno, por favor. A ver, ahí me escucha mejor, Cobos. No, muy mal. A ver si podemos reincorporar ahí el tema de la comunicación, restablecer. Ahora a mi oficina. Ajá. Pero escucho muy bajo. Muy lejos. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Está? Perdón, ¿ahí escucha mejor, Cobos? Muy bajito, pero bueno, hagamos el esfuerzo. No, pero la idea... A ver, vamos a hacer una cosa, si le parece bien. Un poco mejor, con interferencia, a ver. Ahí nos escucha mejor. Más o menos, pero dele. Bueno, vamos para adelante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por atendernos, No, ha sido un gusto. Estamos acá próximos a entrar a una reunión de bloque. Bueno, mañana el gabinete y entre otras cosas vamos a ordenar un poco las requisitorias de actitudes. Seguro. Cobos, primeramente querría tomar conocimiento cómo se sintió en el lanzamiento de su precandidatura a presidente por la UCR dentro del marco de Frente UNEM. Sí, perfecto. La verdad que demasiado bien, muy contento, muy satisfecho por la gente que nos acompañó, por la cantidad y por el peso específico de muchos dirigentes que hicieron presentes, muchos, recorriendo bastantes kilómetros, así que creo que nos da la fuerza, las ganas y hemos motivado también a gran parte de los presentes en esto que tiene que ver en contribuir con un granito de arena, un eslabón más a estas partes que intentamos formar un todo para el día de mañana de lo que es la constitución de nuestro espacio a nivel nacional, que se llama Frente Amplio UNEM. Y los ejes centrales de su candidatura, Cobos, ¿cuáles serían? ¿Dónde haría mayor hincapié? En tres, yo en mi discurso traté de hilvanarlo en tres, ¿no? Lo institucional, lo económico y lo social, para simplificar el mensaje de la ciudadanía. ¿El porqué de lo institucional como una condición necesaria? Bueno, porque primero vivimos en una república con una constitución que habla de que las provincias son preexistentes a la nación y queremos división de poderes, por lo tanto queremos federalismo, queremos organismos de control y todo esto apunta a garantizar la previsibilidad y certidumbre que necesita quien venga a invertir a largo plazo. Y hoy nuestra economía está un poco hackeada por la falta de inversiones, producto a lo mejor de esa falta de previsión en lo institucional. Entonces, el primero de los ejes es fortalecer todo lo institucional que abarcan a estas instituciones técnicas, ¿no? Que supimos tener con fondos específicos que planificaban los caminos, que planificaban la energía y que hoy la hemos perdido por la discrecionalidad con que se manejan, se han manejado durante los últimos años los funcionarios de turno y de alguna manera echando por atrás esa profesionalidad que teníamos y que habíamos ganado en muchas de las instituciones técnicas que se habían creado. Y con estas instituciones nosotros pensamos generar la seriedad y la legitimidad para que vengan inversiones al país. Hoy usted ve que estamos atravesando problemas inflacionarios, nosotros decimos que en la economía vamos a bajar la inflación un dígito, pero para no pagarlo ni con pobreza ni con desempleo nos va a llevar años, quizás un periodo de gobierno, pero pretendemos dejar un país previsible, sin inflación, y realizando una reforma tributaria que va desde impuestos a las ganancias como otra serie de impuestos y también en lo que hace al sistema de derechos de exportación e importación. Pero fundamentalmente el eje de la economía es generar empleo, que hoy necesitamos darle la esperanza a muchos de los estudiantes que están estudiando y que no encuentran la motivación porque saben que después quizás no pueden ejercer o su profesionalidad o su profesión si son universitarios o lo que aprendieron en la secundaria. Entonces, generar 300.000 puestos de trabajo por año es nuestro desafío y para volcar esta economía y estas instituciones al servicio del bienestar de la sociedad, que es seguridad, salud y obviamente educación, que es el eje de las políticas que nosotros consideramos como eje de las políticas sociales y al cual le vamos a poner mucha dedicación.
para que se cumpla la obligatoriedad, como los proyectos que hoy acabamos de presentar. Dos proyectos. Que me han acompañado, Uh-huh. pero también la calidad de la educación, que es esencial en los tiempos que se avecinan. Decía que presentó dos proyectos relacionados no solamente con la educación, sino, según leí, con la responsabilidad de los padres para con sus hijos directamente relacionado con la educación, ¿verdad? Sí, es así, porque... A ver, yo siempre digo, si un chico no está en la escuela, hay una madre y un padre que es responsable, Uh-huh. porque es un derecho de los chicos de poder estudiar, y la obligación de ellos es estudiar, pero también ellos no tienen la libertad o la capacidad de discernir el momento de inscribirlos, en el momento de hacer el seguimiento de esos chicos para que que no desierten, qué problemas tienen, y obviamente que los padres tienen que estar abocados a eso, si no le estamos haciendo un mal irreparable a este chico. Entonces es por eso que dentro del marco de la ley de educación que establece la obligatoriedad de la educación, la pero 26.206, claro, los grados de Uh-huh. incumplimiento para esa obligación incumplida. Entonces lo que nosotros dentro de esa ley le estamos poniendo algún tipo de sanción a los padres, conforme a si es reiterado o no, que va de un tema punitario hasta un tema penal, porque yo digo, esto termina siendo un delito que un chico esté en la calle y no esté en la escuela. Uh-huh. Decía que se refería a la 26.206, creo, ¿no es cierto? 26.206, que modificó la 1420, la original, que Uh-huh. establecía Seguro. la ley de educación obligatoria primaria, que es la que establece nuestra Constitución. Después, por ley, se llevó al secundario. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta que tenemos 1,5 millones de chicos fuera del sistema, en el secundario. Y no sé cuántos tendremos en el primario. Entonces, nosotros, para saber esto, anterior a esto, presentamos un proyecto de crear una cédula escolar, que es un registro digital de toda la actividad académica, desde que el chico nace, donde empezamos con los controles de salud, para saber si se los han hecho, si le han puesto las vacunas, y de ahí para saber si a los 5 años un chico, que es donde comienza la obligatoriedad, hoy, si después... hasta los 18. Que antes era antes, Uh-huh. chequear el Estado, si un chico no está inscrito en una escuela, bueno, ese chico hay que ir a buscarlo, por el organismo escolar, por el organismo administrativo local, que es la JOAL, que funcionan en función del cumplimiento de la ley de derechos de la infancia, niñez y adolescencia, Uh-huh. y si no tendrán que intervenir los juzgados de familia, que no velan hoy por la escolaridad de los chicos. Seguro. Usted antes mencionó el tema de la inflación, de combatir la inflación. Y esto obviamente está en el inconsciente colectivo, ¿no? Recordemos la hiperinflación que vivimos en la época de Alfonsín, y usted también es radical. Digo, ¿cómo hace para convencer al pueblo, a la gente, de que no va a ocurrir lo mismo? Bueno, es que ya hemos aprendido, obviamente, nosotros somos expertos. Mire, si hay una característica que tenemos los argentinos y los gobiernos, a lo mejor, es que tiene más capacidad para administrar las crisis que las bonanzas. Lo que nos está pasando hoy es porque no hemos administrado la bonanza, porque nos acostumbramos a gastar más de lo que tenemos, y hoy la inflación se origina por esto. No hay ninguna causa externa, no hay alguna asfixia a lo mejor por pago de deuda, como se supo tener en otra época. Hoy los productos primarios valen y mucho, entonces tenemos un contexto internacional bastante favorable. Así que, y la economía, mire, yo que he estado ocupando cargo de gobernador y de vicepresidente, y he estado en la administración, mire, es más simple de lo que uno cree. La ha complejizado quienes por ahí con teorías monetaristas o teorías expansivas o restrictivas, no sé qué título le ponen, pero en realidad lo cierto es que acá lo que tenemos que hacer es que ya las variables que tienen que ver con el superávit fiscal, balanza comercial positiva, reserva del Banco Central, dólar competitivo, inflación de un dígito, bueno, sean la condición necesaria, pero eso no es por sí no es un modelo, es algo necesario para poder crecer. Después tendremos que ver a partir de ahí cómo distribuimos esa riqueza, que se distribuye en conocimiento, en educación de calidad, territorialmente y sectorialmente, para que les llegue a todos. Entonces, bueno, sobre la base de esto nosotros hemos aprendido. Y el tema económico, yo le diría que cuando hay vocación para resolverlo, es lo más sencillo que tenemos que resolver. El tema social va a ser lo que tenemos que poner mucho énfasis, sobre todo porque va a ser una solución en largo plazo. Ingeniero Cobos, buenas tardes. Luis Urban lo saluda. ¿Cómo está? Luis, un gusto. Mucho gusto. Ingeniero, le quería consultar acerca de, bueno, parte de este comentario que usted nos está ofreciendo. Usted habla de inflación de un dígito. Sí.
Para muchos economistas, decir bajar la inflación a un dígito es lo mismo que decir enfriar la economía. Claro. Por eso nosotros decimos en forma gradual. Mire, cuando Elwin asumió el gobierno en Chile, él tenía un periodo de 4 años, ¿no? Que lo habían establecido así para la primera, tal como la transición democrática, 4 años. Y él recibió con el 28% de inflación, un poco más bajo de lo que tenemos hoy. Y dice, se comprometió en bajar la inflación a un dígito. Y el país creció, no solo creció, sino comenzó a desarrollarse, y lo hizo en 4 años. Si nosotros acá decimos, mire, hoy sabe cómo se está enfriando la economía con las tasas de interés que impiden el financiamiento. Entonces tenemos tasa de interés alta para retener un valor del dólar, y si bajamos esa tasa sube el dólar, origina devaluaciones, bueno, y todas estas cosas, estamos encerrados en un círculo y las inversiones no vienen. Y acá la clave para salir de esta dualidad o relación causa-efecto entre el dólar y tasas que afecta y paraliza el funcionamiento o los precios o las importaciones, tenemos que generar inversión. Y para generar inversión tenemos que demostrarle a los inversores que nosotros somos capaces como gobierno, como Estado, de administrar. Entonces, si hoy tenemos una inflación del 30, 35, bueno, el año que viene fijarnos una meta del 20, del 18, por eso yo decía, para que no se pague ni con pobreza ni con desempleo. Y de ahí reordenar la calidad del gasto en ese sentido, la emisión monetaria que va en función del gasto, que es la que genera en definitiva la inflación, y de ahí hacer un gran acuerdo entre el sector de la producción, los trabajadores, obviamente en función de esa meta, y ir viendo cómo evoluciona con un Estado que se compromete a llevar esta previsibilidad y certidumbre a las empresas que tienen que ver con los gastos de producción o con los costos de producción que afectan la competitividad, y a los trabajadores. De nada sirve darle un aumento del 25% si después vamos a tener una inflación del 33, del 35%. Sí. Entonces, en función de eso, ir año tras año, si el primer año fue el 18, el segundo año será del 12, el tercero será del 7, y ahí llevar a una inflación de un 3, un 2 o lo más cercano posible a que esté en el promedio de América Latina, que hoy es del 5%. Ahora, cuando usted habla de esta cuestión económica, de un plan, está hablando de tiempos, ¿no es cierto? Y lo que yo observo como ciudadano común es que en este país, sí, no sé por qué cuestión, no hay un plan, gobierne quien gobierne, no se sigue un plan. Bueno, pero es que mire, hemos perdido la capacidad de sentar entre lo público y privado y hacer un plan de gobierno, porque el plan que puede hacer el gobierno es un plan tributario, un plan, digamos, de hacienda, de impositivo, pero de ahí hay que sentarse en función de esto con el sector de la producción, y digo, campo, industria y servicios, que son los que aportan al PBI junto con el Estado, y decir, bueno, muchachos, vamos por un plan estratégico, buscamos el complemento del Estado. ¿Qué necesitan? Capacitación, necesitan ingenieros, necesitan técnicos, nosotros vamos a incentivar las carreras que necesitan para dar valor agregado. ¿Qué otro tipo necesita? Infraestructura logística, ferrocarril, profundizar nuestros puertos, eso es misión del Estado. Lo demás, hay que pedirle productividad, hay que pedirle eficiencia, hay que pedirle responsabilidad social empresaria, bueno, y entre todos. Y esto es algo que hemos hecho en Mendoza con el plan estratégico vitivinícola, pues que es un plan que supimos diseñar entre todos los sectores de la producción que intervienen en la cadena de valor, y por eso todas las provincias vitivinícolas, con la cabeza de Mendoza, porque es la que principalmente produce productos derivados de la uva. Bueno, hemos desarrollado este plan que comenzó en el 2003 para el 2020, y nos vamos ajustando conforme a las circunstancias, pero hay un rumbo definido. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con los sectores de la producción, y fundamentalmente generando empleo, y esto se genera con valor agregado. Mire, cuando nosotros importamos de Argentina cualquier producto, el promedio de valor de la tonelada que importamos son $1.920. Cuando nosotros exportamos $820. Es decir, que estamos importando mano de obra a otros países. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaces de generar nuestra propia mano de obra para vendérsela a los otros países. Así que mire, esto es cuestión de tener la vocación, de saber
que el Estado es una pata, que las universidades son otra y que la empresa son otra, y entre los tres construir un trípode virtuoso de la relación Estado, universidad, empresa, digo universidades o todo el sistema científico-tecnológico que aporta, digamos, a generar conocimiento y por lo tanto volcarlo a dar valor agregado a nuestros productos. Buenas tardes, diputado Cobos. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, hablaba de Mendoza recién, lo escuchaba hablar de Mendoza y la producción vitivinícola, y quería consultarle con respecto a la producción de hidrocarburos que se están dando en todas las provincias, y Mendoza no ha sido excluida, digamos, de esta producción, ya que hace poco se ha encontrado un yacimiento de gas muy importante. Sí, bueno, mire, acá lo que primero hay que entender que las provincias son las propietarias del recurso, ¿no? El dominio originario quedó establecido en nuestra Constitución y en la sanción de la ley corta, algo que por ahí ha pasado por alto YPF en su proceso de estatización, y nosotros hicimos saber que en realidad lo que tendría que haberse conformado es una empresa más federal que nacional. Entonces habrá que rediscutir ciertas cosas, porque hoy YPF con su soberanía está pasando por encima de la soberanía de las provincias, pero evidentemente que las provincias tienen la capacidad, las hidrocarburíferas, de aportar a la soberanía energética, pero también tenemos que ir pensando en un cambio de la matriz energética, que hoy en lo que hace energía eléctrica, más del 65% aproximadamente se genera con la quema de combustible, sea gaseoso o líquido, ¿no? Y tenemos que impulsar la energía hidráulica, la solar, la eólica. Energías limpias. Energías limpias, decía Cobos. Energía eólica, exacto. Sí. Diputado, y quería consultarle con respecto a este rumor que anda corriendo y que por lo menos por acá en la Patagonia se sintió hoy fuerte, con que por ley nacional van a prohibir subirla el 12% a las regalías por las explotaciones. Y eso pasa por encima de las constituciones provinciales. ¿Por qué le digo? Mire, el 12% es una cifra que surgió cuando se creó YPF y le daban el reconocimiento a las provincias que aportaban, que digamos que se les traía de subsuelo los hidrocarburos, porque no son renovables. Entonces la idea para que fueran transformando su economía y diversificándola. Pero del hecho que se estableció y se privatizó YPF después y se sancionó una nueva constitución y después la ley corto, que a mí como presidente de la OFEPI, era gobernador de Mendoza, me tocó a mí gestionar y asistí acá al Senado y diputado, al Congreso de la Nación, para lograr el consenso de sacar esta ley. Esta ley justamente es la que nos permite que las provincias establezcan las condiciones de licitación de sus cuencas o de sus áreas. Fíjese, yo recuerdo que nosotros hicimos y aplicábamos una fórmula polinómica que contemplaba la exploración y la regalía que ofrecían en las áreas que licitamos. Si eran regalías muy altas, pero la inversión era baja, bueno, lo mucho de poco es poco o nada, y si al revés, si la inversión era mucho y las regalías que se ofrecían eran poco, tampoco nos convenía. Entonces encontrábamos una fórmula de equilibrio para que tanto la inversión como la regalía quedaran de alguna manera compensadas para un rendimiento lógico y un aporte lógico hacia las provincias. Así que nosotros nos vamos a oponer terminantemente a cualquier tipo de restricción de fijar o establecer algo que es facultad de cada provincia. Bien, Cobos, ¿está en línea con los comentarios del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, acerca de que el empleo está en jaque? Mire, ya estamos viviendo una situación complicada. Bueno, la industria automotriz que participa del PBI está complicada y hay muchos sectores, las economías regionales, el precio del vino está en el mismo valor que hace 3 años, ¿no? Y a pesar de los planes estratégicos que tenemos, nos hemos reunido con exgobernadores, todo tratando de aportar, porque la situación macroeconómica no anda bien, y cuando no anda bien la macroeconomía, las economías regionales andan mal. Bueno, no por algo el gobierno ha impulsado algún tema con blanqueo de empleados, a disminución de los aportes patronales, pero bueno, acá lo que tenemos que ir a la solución de fondo, y verdaderamente, desde que se implementó
ciertas medidas para morigerar el efecto de las importaciones de combustible en nuestra economía a partir del 2011, esto hizo que se generara restricciones que van con los insumos que por ahí se necesitan para dar valor agregado, cayó también la balanza comercial y las exportaciones, y después esto no alcanzó y se fue con el cepo al dólar, que paralizó la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, y usted ve que ahora todas estas áreas de nuestra economía no están dando buenos resultados, ni tampoco la turística, debido a las restricciones que hay. Entonces estamos en una situación complicada, yo no sé si de recesión, pero ya hay muchos sectores que no generan empleo y cuesta de por sí mantenerlo. Se está hablando de una estanflación. Exactamente, como lo dicen los economistas, es decir, estancamiento con inflación. Con inflación. ¿Qué reflexión le merece la falta de quórum que dio el kirchnerismo hoy y sus aliados con respecto a tratar en las sesiones la derogación del acuerdo con Irán y bajar el impuesto a las ganancias? Mire, lo del acuerdo con Irán es la primera vez que lo planteamos, ya hemos presentado proyectos de ley, es algo que no funciona, que ya lo han declarado inconstitucional, que no lo ha aceptado Irán, y está siendo un freno para continuar con el proceso de investigación que se requiere, eso por un lado. Así que no explico por qué no quieren aceptar este debate, donde ya la justicia se ha pedido en ese sentido. Y lo otro tiene que ver con un concepto que tiene el gobierno que nos dice, digan de dónde sale lo que quieren ustedes de impuesto a la ganancia. Y la verdad que dónde sale de la inflación que se genera, porque acá lo que estamos diciendo es que se mantenga una equidad tributaria, porque si seguimos así, dentro de poco el salario mínimo vital y móvil va a estar afectado a impuestos a las ganancias, y bueno, y si esto sigue por años más, que afortunadamente hay un plazo de vencimiento en el 2015, si no, diría yo, hasta los que cobren la asignación por universal por hijo, para exagerando un poco, pero sí. Para que se vea la cruda realidad, porque nosotros estamos con un proceso inflacionario que aumentan los sueldos y está estableciendo, quedando fijo el tope de las escalas y el valor de mínimo imponible. Bueno, algún día los salarios van a ir alcanzando, los salarios que hoy no tributan, van alcanzando estos valores y cada vez hay más trabajadores que tributan impuestos a la ganancia, jubilados, empleados, docentes, que nunca pagaron impuestos a la ganancia, hoy lo pagan. O lo que es peor, cuando uno recibe un aumento de sueldo, un trabajador, por ahí no le conviene recibirlo porque lo cambian de categoría y cobra menos de lo que cobraba antes. Entonces, estas son las cosas que tienen que ver. Y el gobierno tendría que ver en esto, que ayer lo escuchaba al presidente de la FIB haciendo, no digo galas, pero sí mostrando el crecimiento de la recaudación. Sí. Fíjense que el IVA crece el 40 y pico %, la recaudación, impuesto a las ganancias, que es el 44%, lo mismo que el IVA, una cifra similar, pero los aportes patronales y personales, sí, seguridad previsional y que implica aportes personales y patronales, lo es el 26%. Entonces esto está demostrando que los sectores de los trabajadores, los sueldos, están pasando no un buen momento, y mientras que ganancias cada vez tributan más, y el IVA, producto de la inflación que se expresa también en la recaudación, el aumento de recaudación. Seguro. Sí, ingeniero, quería consultarle, digamos, si logramos bajar la inflación al objetivo que ustedes plantean, hacemos una reducción impositiva sustancial, como para que la gente lo pueda percibir en el bolsillo, ¿cómo hacemos con la asignación universal por hijo? ¿Cómo hacemos con las subvenciones de transporte público, servicios públicos? ¿De dónde? Hay que reordenar la calidad del gasto. Mire, ¿quiere que le dé un dato de los subsidios económicos? ¿Sabe cuánto aumentaron a energía en los 3 primeros meses, que es lo que están publicados? Que ahora el gobierno los publica como transferencia, los divide, para que uno no lo siga, pero yo lo sigo. Afortunadamente, como ingeniero puedo manejar los números y buscarlos cuando están escondidos. El 85% aumentaron los subsidios. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos? Reordenando estas cosas que tienen que ver con que hay sectores que se los viene sosteniendo, o áreas de nuestra economía con una cantidad de subsidios que va más allá de lo razonable. Y esto es sin tocar los subsidios sociales, y hoy los más grandes son los subsidios económicos, que son los que se van al transporte, a la energía. Las provincias han asumido la realidad del transporte
desde hace tiempo, donde las tarifas las han ido acomodando de a poco. En cambio, en las zonas dependientes del gobierno nacional tienen tarifas más bajas. ¿Por qué? Porque impactan en mayor cantidad de habitantes. Bueno, si queremos equidad territorial y sectorial, tenemos que empezar a sincerar estas cosas, ¿no? Si no, creemos que somos justos, pero somos injustos porque le estamos dando beneficios a unos y no a perjudicando todos, a otros, o bien claro. aquellos que podrían haber pagado desde hace tiempo una tarifa en gas más razonable, y no como hoy, que están pagando sectores que veo que viven en Capital Federal o en el área metropolitana de buena condición económica y que pagan 30, 40 pesos de Claro, gas. sí, es irrisorio. Es así. Sí, ingeniero, y por último le consulto, ¿cómo repatriamos los 200 o 300 mil millones de dólares que se dice hay argentinos en el exterior depositados? Cuando empecemos a ahorrar los argentinos, cuando recuperemos la cultura del ahorro y cuando generemos confianza. Nosotros por eso hemos presentado un proyecto que tiene que ver con ahorrar en metros cuadrados, para que la gente vea algo tangible, porque en momentos de inflación, bueno, dice, ¿en qué voy a ahorrar? Las tasas de interés tienen que ser muy altas, si no me voy al dólar, no queremos que se vaya al dólar, le ponemos trabas a la gente, entonces empecemos a recuperar la cantidad el ahorro en Argentina para financiar, utilizar estos fondos para financiar nuestra propia economía, que no estén escondidos en el colchón o en dólares o en pesos o en lo que sea. Así que generando confianza, la economía se mueve por confianza, y hasta que no le demostré un gobierno que genere confianza, que los propios argentinos confíen en el gobierno para que pongan de nuevo su ahorro en el largo plazo, y bueno, va a ser muy difícil pedirle al resto que los tiene afuera que vuelvan a invertir en el país. Para finalizar, Cobos, y desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo y sus conceptos aquí vertidos en la cocina de las noticias, una reflexión con el tema vudú. Bueno, es un tema complicado en lo personal para el vicepresidente, complicado en lo institucional por el cargo que ostenta, y complicado por a la presidenta, que lo eligió ella y tiene una responsabilidad política nada más que en esto, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros venimos diciendo y sosteniendo, que acá no se tendría que haber obstaculizado a la justicia desde el primer momento como se hizo, cambiando el fiscal, cambiando el juez, cambiando al procurador, estatizando la empresa Chicone, con supuesta, o poner un Estado que se ponga a investigar a ver si han sido amenazados o no testigos que están afuera del país, que no se animan a declarar. Entonces, lo que creo que lo que se necesita acá, un rápido esclarecimiento de los hechos, que el juez determine si implica el procesamiento o no del vicepresidente, que a la luz de los hechos, me imagino que debe tener pruebas contundentes, porque para citarlo indagatoria ya de por sí esto debe requerir de una determinada cantidad de pruebas de testigos y de documentación y de otros tipos de medidas producto de los allanamientos realizados que ubican una situación complicada al vicepresidente. Así que lo que pedimos es esclarecimiento, celeridad, que no se obstaculice más la justicia. Bien, ingeniero Cobos, le agradecemos muchísimo el haber pasado por la cocina de las noticias, ha sido muy amable, y obviamente a la brevedad lo vamos a convocar nuevamente, ¿eh? Sí, con todo gusto. Un placer enorme.